There's Javier Calvin who wants to know about food, or I'm not quite sure what that says. Vale, Javier dice que tiene una pregunta. A ver, aquí hay muchos mensajes. Es alimentación y ayuda para este sistema. I can't see it. Do you want to talk? ¿Quieres hablar, Javier? ¿Hacer la pregunta hablando? It's just under Nelly Lucia, she talked about arrhythmias. Ok. En mi caso particular, no sé si me escuchan. Sí. Bien. En mi caso particular tuve un problema inicial de hipertensión. Actualmente estoy comiendo, pero no estoy comiendo bien totalmente. Entonces, un poco estos últimos meses no me he venido sintiendo muy bien a nivel salud, he tenido palpitaciones, pero estoy medicado por un problema hipertensivo. Entonces, obviamente mi pregunta radica también en si hay un sistema, digamos, de alimentación que mejore junto con este método, digamos, aún más la salud, o directamente se puede llevar uno la alimentación que normalmente trae. So he says that he has been having hypertension. He's medicated against the hypertension. He's having problems with food, like food doesn't sit well. So also he has palpitations as well. And he's asking about the diet, if there's some combination of the method that can be also combined with a proper way of eating that could help with that. Well, the problem is that when you digest food, you start to deep breathe more. El problema es que cuando comemos empezamos a digerir la comida y por ello empezamos a respirar más. And certain foods make us breathe even deeper. So seafood, fish, chicken, eggs, milk, and cheese. Entonces, hay ciertas comidas que nos hacen respirar más todavía, como el marisco, el pescado, varias carnes, los quesos, lácteos en general y más cosas. So you might want to think about the amount you're eating at a time and the type of food you're eating. Red meat and vegetables generally is okay. Vale, entonces es importante que pienses en la cantidad que vas a comer y el tipo de comida que vas a comer. Por ejemplo, curiosamente, la carne roja y la verdura van bien. So really you just need to experiment, but usually it's best to eat small amounts when you're in a situation like you are. Entonces, bueno, se trata de experimentar, de ver qué es lo que funciona para ti, pero en general se trata de comer cantidades más pequeñas, cantidades pequeñas en una situación como la tuya. But what you'll find if you learn this approach and your level of carbon dioxide goes up, then gradually over time all digestive problems will go away. Si aprendes el método y los niveles de dióxido de carbono suben, con el tiempo todos este tipo de problemas desaparecen. So you need to get your control pause up. It's likely your control pause is around 15 seconds. Hay que subir la pausa de control, tienes que subir tu pausa de control. Dice que seguramente tu pausa de control estará alrededor de 15 segundos. La llevé a 45, sí. Al final, con lo último. La máxima. 45 max. Sí. Is that what he did? He did maximum pause of 45 and... Yeah, well, with those symptoms, it's unlikely his control pause is more than 20. It's more likely to be 15. Entonces, con estos síntomas, seguramente tu pausa de control, la primera que hemos hecho, la fácil, la primera, seguramente está alrededor de 15. Pero decirte que es completamente factible revertir la hipertensión. Mi papá no toma más medicación, tenemos varios estudiantes que también lograron dejar la medicación.
La comida es importante, pero la respiración es mucho más importante. Totalmente. We have a couple of questions about diabetes, type 2 diabetes, if the method could help with diabetes. Tenemos un par de preguntas sobre la diabetes, sobre si el método puede revertir la diabetes. So, the pancreas goes into spasm when the control pause is low. Entonces, básicamente, lo que sucede es que el páncreas entra en espasmo cuando la pausa de control es muy baja. And the quality of the insulin produced is poor. La calidad de la insulina que produce es mala. And the transfer from insulin to sugar using the enzyme, the lactase transfer, is also not very efficient. So the sugar doesn't digest very easily. Y también hay un problema con una enzima, que no sé bien cómo se dice, pero que también, bueno, básicamente está alterado todo el metabolismo del azúcar. So if you do this method, get your pauses to 80 seconds, you'll find that your insulin quality will improve and the transfer will, the rate of transfer will improve between the insulin and the sugar. Entonces, si practican el método y llegan a tener pausas máximas de 80 segundos, la calidad de la insulina va a mejorar y la calidad del proceso enzimático también. And we will teach you the method that Buteyko would recommend for reducing the medication. We'll educate you on how he would instruct you to reduce your medication if you're on metformin. Y durante el entrenamiento les vamos a enseñar cómo ir reduciendo la medicación, la dependencia en la insulina de la misma manera que con el mismo método que el profesor Buteyko desarrolló. It's a process called titration. We would teach you how to titrate your medication. Es un proceso que se llama en inglés titration. No sé si hay una traducción en español, pero básicamente es ajustar las dosis de medicamentos a la situación actual. And you can discuss this with your doctor. Y ustedes tranquilamente lo pueden mantenerse en contacto con su doctor y discutirlo con él o ella. So yes, diabetes 2 is very easy to treat. Pero sí, de hecho la diabetes tipo 2 es fácil de tratar por el método. When I started this method, I had very difficult sugar drop, episodes of sugar drop throughout the day where I had to eat carbohydrate. Marta dice que cuando empezó con el método tenía algunos episodios de bajones de azúcar bastante fuertes y tenía que comer algún carbohidrato en ese momento. And this is very common amongst people with chronic fatigue. Esto también es muy común entre la gente que tiene fatiga crónica. They're always having to eat small amounts of food. Siempre tienen que estar comiendo pequeñas cantidades de comida. But after a few days or weeks, it doesn't take long, you find that you don't need to snack so much and you can eat less. Pero después de algunas semanas, no tarda mucho, se van a dar cuenta que necesitan comer menos, sobre todo entre comidas. You eat because of sugar drop. Comen porque el azúcar baja. And it's because we've been militarized. We've been eating in a military fashion, breakfast, lunch, supper, breakfast, lunch, supper, breakfast, lunch, supper, whether we're hungry or not. Y estos problemas con el azúcar se deben a que estamos militarizados, en el sentido de que comemos según un régimen desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena. So what you'll start to find is, once you've been doing this method for a while, is you'll have a taste. You'll be eating according to what your tongue has taste for. Lo que van a notar después de un tiempo de hacer este método es que van a desarrollar como una especie que van a sentir qué es lo que necesitan comer, van
van a sentir, tengo ganas de comer tal cosa, como un gusto en la lengua. And you'll eat when you want to, when you feel hungry. You'll eat when you have taste for food. Y van a comer cuando tengan hambre, no cuando el azúcar baje, sino cuando tengan hambre real, cuando quieran comer algo. So we've got a question at 2:04. It says on my schedule, but that's probably 9:04 where you are, Javier. Pedro Soto, I don't know what that says. Bostezar. Bostezar is to yawn. Oh, yeah. Vale. 2:04. Well, it says 2:04 on mine because that's what it says, Yeah. what the time is. I felt after practice that we did, I felt a lot of, I wanted to yawn. Can I yawn freely or I need to regulate it? No, you That's the can yawn. question. It helps the diaphragm to relax. Entonces hay una pregunta que una persona después de la práctica que hicimos tenía muchas ganas de bostezar y bueno, se pregunta si, dado que estamos respirando por la boca, si hay que regularlo de alguna manera, pero Marta dice que el caso específico del bostezo no pasa nada porque en realidad lo que va a suceder es que se relaja el diafragma. So do you want to direct, I mean, there's 20 odd questions there. Yeah, Gaston is asking about hypothyroidism. Well, this is another hormonal problem. And so carbon dioxide is described as one of the chief hormone in the body, because without carbon dioxide, the hormones can't function properly. There's over 40 hormones and probably more. Vale, Gastón pregunta sobre el hipotiroidismo. Entonces Marta dice que esta es otra de las enfermedades que son, en cuya causa están las hormonas, ¿vale? Entonces lo que dice es que el CO2, el dióxido de carbono, es la hormona principal del cuerpo en realidad y las regula a todas. Tenemos más de 40 hormonas y el CO2 es en realidad el componente principal para coordinarlas. So insulin is a hormone, so we've just spoken about insulin. Acabamos de hablar de la insulina. La insulina es una hormona. People with menopausal problems and period problems get very good results with this approach. Las personas con problemas con la menopausia o problemas con su periodo tienen muy buenos resultados con este método. And for thyroid problems, whether it's hypo or hyperthyroid, you get very good results, but you need a control pause of 35 seconds. Hormonal problems is a deep disease. Y con los problemas de tiroides, tanto hipotiroides como hipertiroides, se curan con el método, pero necesitamos una pausa de control de 35 segundos. ¿Vale? Este tipo de problemas son problemas que son ya profundos en el cuerpo y requieren esta pausa de control, 35 segundos. So it takes a while to sort it out, but your symptoms will improve quite quickly. Entonces, lleva un tiempo resolverlo completamente, pero los síntomas mejoran con rapidez. Muy bien. We have a question about bronchiectasis. Bronchiectasis is the result of a form of asthma known as wet asthma. Entonces tenemos una pregunta sobre una enfermedad bastante grave que se llama bronquiectasia. Y Marta dice que la bronquiectasia es el resultado de una condición que se llama asma húmedo. And it's where the body's defensive mechanism is trying to cover the surface of the lungs with mucus and protect the surface of the lungs from losing carbon dioxide. En realidad responde a un mecanismo de defensa en el cual el cuerpo lo que hace para evitar la pérdida de dióxido de carbono es cubrir los alvéolos con mucosidad. But the problem is that
the mucus starts to build up because it's the body's producing more than is necessary, and it feels like you're drowning. Your lungs are drowning in mucus. Pero el problema es que esta abundancia de mucosidad en los pulmones te da la sensación de que te estás ahogando. De que The se only llenan- way to stop bronchiectasis is this method. There's no other way. I've worked with a lot of people with bronchiectasis. It's the only treatment that helps. Marta dice que la única manera de frenar y eventualmente revertir la bronquiectasis es este método, que ella ha trabajado con mucha gente con bronquiectasis y es que es posible ayudarlos con este método. Because the mucus rots the bronchus. Lo que Over sucede time. es que esa mucosidad empieza a hacer podrir al tejido de los pulmones con el tiempo. So it's a long job, but it's a very worthwhile job because you will feel a lot better. Revertir esta enfermedad es un trabajo que es largo, pero que vale la pena porque te vas a sentir mucho mejor. The sooner you get started with the method, the better. You don't want to leave that condition to get worse. Cuanto más pronto puedas empezar con el método, mejor. No es recomendable dejarlo que avance. Vale, tenemos tu email, Karina, nos pondremos en contacto contigo, ¿vale? Ahora que nos lo has dado aquí. Podéis darnos vuestro email, por cierto, y contactaremos con vosotros para tener una sesión, si queréis, individual de unos 20-30 minutos para consultar vuestro caso en concreto, ¿vale? Si lo queréis. There was a question about the masks, Martha. Silvia is asking about the masks. Silvia pregunta sobre la relación entre el barbijo, las mascarillas, y el tema del dióxido de carbono. So there's a connection between carbon dioxide and wearing the mask, and she's a bit confused about that, I think. Okay. When you have a low control pause and you tend to breathe deeply and you put a mask on, you build up more carbon dioxide in the mask. It makes you breathe even deeper. Vale, entonces cuando no conocemos el método y tenemos una pausa de control baja, y el dióxido de carbono aumenta dentro de lo que es la mascarilla, ¿vale? Entonces esto nos hace respirar más. And if you're climbing stairs with a mask on, it's a nightmare because you're huffing and puffing. Y si, por ejemplo, subes unas escaleras con la mascarilla, con el barbijo, es una pesadilla porque no haces más que respirar más fuerte y con la boca, seguramente. It's horrible. Es horrible. So when you do this method and you desensitize the respiratory center to carbon dioxide, entonces cuando haces este método y desensibilizas el centro respiratorio al dióxido de carbono, you can breathe shallower with a mask on. entonces puedes respirar menos con la mascarilla. But I still wouldn't recommend a mask. I open my mask up all the time to change the air, to get the oxygen in. En principio, ella no recomienda la mascarilla en absoluto. De hecho, ella se la ventila constantemente. And one of the worst things about wearing masks for a long period of time is you build up bacteria and people get all sorts of infections in the mouth and in the lungs if they wear masks all day. Entonces, una de las peores cosas de llevar la mascarilla es que acumulas bacterias y la gente tiene todo tipo de infecciones, tanto en la boca como incluso en los pulmones. And wearing a mask to stop a virus is a joke because the holes in the mask are way bigger than any virus. Y llevar una mascarilla para evitar un virus es como de broma, porque los espacios que hay en la mascarilla son mucho más grandes que el tamaño del virus. Much better to do Buteyko method and learn how to shallow breathe and use your nose for breathing. Es mucho mejor aprender el método Buteyko
y aprender a respirar y utilizar la nariz, respirar por la nariz. And very shallow. Y muy superficial, muy poquito. And this way you will take in less bacteria and viruses into the body. Y de este modo tomaréis menos bacterias y virus dentro del cuerpo. And the nasal passages act as a primary immune system. So already your immune system be working here in the sinuses. Los pasajes nasales son la primera línea de defensa del sistema inmune. Tanto aquí como en los senos. So the viruses and the bacteria won't get to the lungs because the primary immune system will kill them off. Entonces los virus y las bacterias no pasarán dentro del cuerpo porque el sistema inmune lo eliminará. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yeah, there is a question about someone is asking about someone that suffers from depression. It's not the person herself, but it seems that it's another person. How to do with the person that basically lacks of any willpower to do method. Entonces la pregunta es de alguien que pregunta sobre alguien con depresión, que el método lo puede ayudar, de hecho, cómo hacer con una persona que básicamente lo que tiene es no tiene fuerza de voluntad para hacerlo. Well, with depression, it depends. I mean, if the person is able to practice, they get very quick results. Por la depresión, bueno, depende. Si la persona es capaz de practicar, de hacer la práctica, obtienen resultados muy rápidos. If the person can't practice, then they need constant supervision to get them to practice. Si la persona está tan grave que no puede practicar, necesita supervisión constante para llevar la práctica. But if they can practice, they can treat their symptoms very quickly. Pero si pueden practicar, pueden tratar sus síntomas rápidamente. I had quite difficult moods myself, and the time I needed to practice, I didn't practice, and so I needed a practitioner to tell me to practice at that time. Marta cuenta en su experiencia cuando empezó que estaba muy enferma, tenía algunos estados anímicos muy difíciles y que cuando estaba en esos pozos no practicaba, no los trataba con el método. Entonces necesitaba a un instructor que le dijera, tenés que practicar. Ahí es cuando tenés que practicar. And then I would practice, and 20 minutes later I would feel better. Y le hacía caso, practicaba y 20 minutos después me sentía mejor. Okay, there's one person asking about small intestinal bacteria growth, SIBO. That I don't know. It's a good idea to increase your carbon dioxide level, but you may need some extra help with antibiotic or some sort of natural remedy. I'm not really sure. I know students who've come with this and they have to get extra help as well as do the method. That's what I've seen. Vale, Alberto pregunta sobre el SIBO, que las siglas en inglés es un tema intestinal bacteriano, ¿vale? Small Intestine Bacterial Growth. Y dice que no está segura, no sabe exactamente. Ciertamente ayuda, pero necesita apoyo de otras fuentes, de otros métodos. Puede ser que necesite antibióticos. Que puede ser que eso es. Maybe, but some people can do it with natural remedies, and other people don't get results with these natural remedies. It's hit and miss. Hay personas que tienen resultados con remedios naturales más el método,
Pero hay otras personas que estos remedios naturales no les funciona. Es un poco como... Es un poco como disparar al vacío, un poco. I guess Ok. fasting would be good. Por ejemplo, el ayuno puede ayudar también. Eh, Esclerosis. ¿Listo? Sí. Tenemos, antes de esa, tenemos una pregunta de Vanessa Álvarez, después vamos con la escleroderma. Pero tenemos una pregunta de Vanessa Álvarez que dice que llevo 2 años con síndrome de fatiga crónica y disautonomía, que no sé cómo traducirlo, así que voy a preguntar sobre la fatiga crónica nomás. Martha, Vanessa has been suffering from chronic fatigue since 2 years, but it asks if the method could help. I suffered chronic fatigue for 18 years before I found this method. Marta dice que ella sufrió fatiga crónica durante 18 años antes de conocer el método. It took me 9 months to get better. Le tomó 9 meses ponerse mejor. It depends on, have you had something like Epstein-Barr virus? Depende, por ejemplo, te pregunta si has sufrido de una cosa que se llama ese syndrome or virus. Epstein-Barr glandular fever. It's virus. Yeah, have you had glandular fever? Te pregunta si has tenido fiebre glandular, una cosa que se llama Epstein-Barr, por ejemplo. No. Ese es un factor que puede afectar la recuperación, por ejemplo. So Vanessa was asking that question. Yeah, she Yes. hasn't had Epstein-Barr. Okay, good. That's good. Bueno, eso es mejor. Yeah, because it's to discharge that virus it takes time, takes longer. So you'll feel a lot better within a few weeks. You'll feel completely different. Dice que bueno que no hayas tenido ese virus porque en caso de haber tenido ese virus lleva más tiempo, pero dado que no lo tuviste te puede asegurar que en unas semanas te vas a sentir mucho mejor y que de hecho es posible revertirlo. It's called asthma. Asthma of the spine is chronic fatigue. La fatiga crónica es asma de la columna, dice. Un espasmo en la columna, the spine, the spine. Yeah, spine. Okay, not what is the marrow? No, not the marrow. The the muscle, the diaphragm around the spine, because the spine's supported by the diaphragm, and the diaphragm gets weak. Entonces dice que la fatiga crónica es una forma de espasmo de los músculos que están alrededor de la columna, porque dice que se van debilitando y que, bueno, de hecho el diafragma se inserta en la columna atrás y que, bueno, que toda esa estructura se empieza a debilitar. But I mean, we can carry on answering these questions, but if you actually come and do a workshop, you'll see for yourself. Don't believe us. Dice que, bueno, podemos seguir contestando las preguntas, pero de hecho lo que les decimos es que pueden hacer el curso y verificar por ustedes mismos que pueden revertir sus síntomas crónicos. You'll find out for yourself how it works by doing practice. Pueden descubrirlo por ustedes mismos, más allá de creernos lo que nosotros decimos, pueden verificarlo haciendo la práctica. I can tell you, if it didn't work, it would be very strange, because this is a very strange practice. We're teaching you how to hold your breath, so it had better work, because if it didn't work, it would be pointless. Dice que bueno, que es una práctica que es un poco extraña porque les enseñamos a retener la respiración y que bueno, que si no funcionara no estaríamos enseñándolo. Bueno, teniendo en cuenta que llevas 15 años, ¿no? It works. Funciona.
There is a question though about sclerodermia. Yeah, it's a skin condition. Yeah. I don't know about results for that. Vale, había una pregunta sobre esclerodermia. Dice que no sabe. Que no sabe si I've never treated anyone with that condition. no le ha tocado ningún caso con esta. But I have treated eczema and psoriasis and all kinds of viral symptoms, and it works really well for those. Funciona muy bien para el eczema y la psoriasis y todo tipo de problemas con virus, víricos, y funciona para esas condiciones. Entonces, yo creo que hay una relación, ¿eh? The skin improves enormously, the quality of skin. It becomes more elastic. La condición de la piel mejora muchísimo, la piel se hace mucho más elástica. Esto lo vemos constantemente. You'll find that after you've been practicing a few weeks, your face will change. Vais a experimentar que después de practicar unas semanas, la cara cambia. La expresión, la piel, el gesto de la cara cambia completamente. You look younger. Adquirimos un aspecto más joven. De hecho, Nicolás os podría enseñar una foto suya. No lo hagas, pero es claro. Sí. De hecho, hoy nos ha mandado... Parecía Sí. una ballena blanca. No, hemos cambiado todos. Hoy me ha mandado una alumna una foto de hace 5 meses y una foto de hoy. Y es increíble, increíble, porque no te das cuenta de los cambios conforme van produciéndose en forma gradual, pero cuando ves la foto de hace 5 meses y la de hoy, no se puede creer. Vale, hay una pregunta sobre prostatitis. So Miguel Ángel is asking about prostatitis. Yeah, it's good for that. Very good idea. It's a deep disease. It takes time. Es muy bueno para la prostatitis. Es muy buena idea hacerlo. Lleva tiempo, ¿vale? Porque es una enfermedad profunda, pero funciona. ¿Alguien quiere habilitar el micrófono y preguntar con su voz? Pueden hacerlo también. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Noelia. Hola. ¿Qué tal? Yo es la segunda vez que intento hacer el método. La primera vez, tenía un pausa control muy baja, de 8. Sí. Y enseguida en la primera pausa máxima del primer ejercicio me agarró taquicardia. Sí. Y ahora lo estuve haciendo, un poco mejor, pero la verdad que no seguí practicándolo porque me acordé que tenía una patología cardíaca de PR corto. ¿Cómo otra vez? PR corto. PR corto, ¿qué es eso? Es una disfunción eléctrica en el corazón que podría llegar a ocasionar en algún momento una muerte súbita, tengo entendido, algo así. Por ahí Okay. La doctora si me puede contestar si es apropiado seguir intentando llevar a cabo el método o es muy arriesgado. Ok, primero te aclaro que ninguno de nosotros somos médicos, por las dudas. No, me perdí la parte de la presentación de la señora. Bueno, sí. Gracias. Martha, no, de nada. Noelia is asking about, because she's a little bit worried about doing the method because she's having some cardiac problems. She was diagnosed with some electrical dysfunction that can cause like sudden death. So she's asking about if it is safe to practice the method. The PR interval is short. The PR interval is short. That I didn't know how to. What does that mean? It's when you have an electrocardiogram, you have the different sections of the electrocardiogram is one of those, and it's short. So the electricity of the heart is
not working properly. Yeah. Well, there's no other. You have a control pause of 8. That speaks for itself. Bueno, dice que de hecho tenés una pausa de control muy baja de 8 segundos y que eso habla por sí mismo. Es una condición crítica realmente. And so if you're going to do this method, we would show you how to gradually increase your numbers without provoking symptoms. And gradually you get stronger. Y con esa condición, en realidad en cualquier condición necesitas practicar bajo supervisión. No hay ninguna forma que lo puedas hacer sola porque nosotros te tenemos que enseñar cómo ir subiendo los números de a poco sin provocar los síntomas. Por ejemplo, la taquicardia que te agarró. Entonces, tu caso es muy delicado y es muy necesario que trabajes con nosotros. So you would only do sitting pauses to start with. You wouldn't be doing physical exercise, no physical exercise. Tendrías que hacer primero solamente pausa sentada, nada de actividad física para empezar. And gradually get your numbers up, and as your numbers go up, you'll feel better. Y muy gradualmente, con mucha delicadeza, ir subiendo los números y a medida que los números suban, te vas a sentir. When I did this method, I had a horrible electrical cleansing reaction. I had electrical sensations all across my chest for about 2 weeks. Dice que ella cuando empezó a hacer el método tuvo como unas reacciones de limpieza con sensaciones de electricidad todo en el pecho. It's quite normal. Es normal. And we teach people with leaky valves in the heart, and the body mends the heart valves. What kind of valves in the heart? Las válvulas del corazón, o sea, con válvulas que tienen salidas. O sea, que tienen... Y dice que le enseñamos el método a gente que tiene defectos estructurales en las válvulas del corazón, que de a poco se van corrigiendo. And gradually the es valve seguro. mends. Y pueden dejar la medicación. Es completamente seguro, pero tenés que trabajar con gente con experiencia. It's very common for people to have leakage in the mitral valve. Dice que es muy común que haya como una especie de pérdida en las válvulas la válvula mitral. O sea, el método te puede ayudar, pero tenés que hacerlo bajo supervisión. No te recomendamos para nada, y en realidad a nadie, que practiquen solos. We managed to stop people having to have pacemakers with this method. Con este método hemos logrado que gente pueda dejar de usar el marcapaso, por ejemplo. So Nelly had her hand up and now it's down again. I don't know if we've answered her question. ¿Quería hacer una pregunta, Nelly, que tenías la mano levantada? Y justamente ahora, por lo que dijeron, ¿en qué consiste la supervisión? Digamos, ¿hay que hacer el método? ¿Cuántas veces al día hay que practicarlo? ¿Cómo se maneja? Yo, por ejemplo, tengo 75 años, a mí no me duele nada, tengo una pequeña arritmia controlada con medicación y cansancio. O sea, lo que ha dicho, ¿cómo se llama la señora? Que ha sido muy interesante. Señora que hablaba. Sí, te hemos perdido ahora. Hola. Sí, te hemos perdido un poquito. No, la señora que hablaba, que fue tan interesante todo lo que dijo, ¿cómo se llama, digo? Martha. Ah, bueno, Marta. Ella habló también de la fatiga crónica, de eso. Ahora, mi pregunta es, ¿tenemos que hacer el curso? ¿Cómo hacemos para actuar con una supervisión? Vuelvo a repetir, yo tengo 75 años, me cuido mucho porque creo que la calidad de vida es primordial. Me parece muy interesante esto que ustedes promocionan, pero bueno, no sé cuál es el camino.
So she says that she takes good care of herself. She doesn't have any major things, but she has a bit of tachycardia that is regulated with the meds and chronic fatigue. And she's asking more like, how do we do this? How do we get the supervision and how is the process? Well, the thing is, first of all, learn the practice. Lo primero es aprender la práctica. La práctica se aprende en un curso que hacemos. El próximo es el 25 de julio, que es una semana. Okay, so then after that you have a choice of coming to weekly classes, doing it on your own, or having private one-on-one follow-up. Y después del curso puedes venir a sesiones de seguimiento que las puedes hacer con el grupo por ti misma o puedes continuar la práctica por ti misma si lo eliges también. But we'll discuss it as you go. You discuss it depending on how you feel. Pero lo vamos hablando conforme vamos desarrollando la práctica. Pero el comienzo es el curso que se hace de una semana donde se aprende a hacer la práctica completa. Bueno, yo soy de Argentina. No sé ustedes dónde está la central, dónde. Por supuesto que es por Zoom. Sí. Sí, Nicolás es de Argentina, ¿vale? Hay una inscripción para los argentinos y una inscripción para el resto del planeta. Y bueno, sería apuntarse y empezaríamos el 25 de julio, es el siguiente. Yo dejé mi email. Sí, claro. Porque yo, es decir, hago varias cosas con la tecnología, pero digamos que la gente joven es la que está más ducha en todo lo que sea. We have students in their 80s. Sí, tenemos estudiantes que tienen más de 80 años. Sí. No, yo no reniego de mis años, para nada, pero digo que no tenemos la misma agilidad con la tecnología que la gente joven. Entonces, nosotros te vamos a ayudar con eso, te lo vamos a facilitar, no te preocupes. Perfecto. Sí, pero es a través de Zoom, y ya estamos en Zoom. Que esto, así que... Zoom. No, yo el año pasado hice todo un curso de francés por Zoom, no tengo problemas en eso, pero digo, para inscribirse, para ver cómo está. Sí. On the telephone. Sí, te podemos llamar por teléfono y guiarte, hacer la inscripción, ¿no? Eso no es un problema, no te preocupes. Ah, perfecto. Bueno. Después hay que hablar también de la parte de cuánto cuesta, porque digamos que Argentina en este momento estamos muy mal todos. Yeah, but the thing is you can always learn, and you'll find it easier to learn once you get your carbon dioxide level up. Sí, que va a ser, cuando eleve los niveles de dióxido de carbono te va a ayudar también al proceso de asimilar el método. Y por el tema de la plata, yo soy argentino, te entiendo completamente. Mirá, nosotros, para que tengan una idea, pusimos el precio del curso hace más de un año y no lo hemos cambiado. O sea, de acuerdo a la inflación que tenemos, hoy en día tenés una rebaja del 50 o 60% de lo que era antes. Así que incluso si estás en dificultades económicas, podemos hablarlo. Podemos hablarlo. No, perdón, ¿sí? Digo, si sos jubilada ni te digo. Sí. Pero bueno. Podemos hablarlo. La cosa es hacer un intercambio que sea justo con... Sin duda. Lo que ustedes hacen es muy valioso, obviamente. Lo que pasa es que depende de dónde uno viva también, cómo puedas afrontarlo, ¿no? Por eso pusimos un precio especial en peso para los argentinos. Claro. Bueno, ustedes después se conectan. Sí. Dale. Muchísimas gracias por todo, muy amables, ¿eh? Gracias. De nada. Alba's got a question. Alba, dale. Alba. Hola, ¿me escuchan? Sí. Saludos, encantada desde Puerto Rico. Llevo una semana leyendo sobre ustedes, estoy bien interesada. Hace un año fui diagnosticada con diabetes tipo 2
Y eso cambió mi vida drásticamente y he buscado todas las maneras de revertirlo, de lidiar con esta situación porque me ha creado mucha ansiedad y mucha tristeza. Y estoy dispuesta, ¿verdad? Sé que el 25 de julio comienza el curso. Yo le voy a escribir para orientarme más, porque tengo dudas sobre, luego que comience el curso, sobre las reacciones, cómo manejarla, eso me da un poquito de ansiedad, pero sí estoy dispuesta y los felicito grandemente. Gracias, Alba. Tu email es enitventas@yahoo.com, ¿no? Vale. Eso es correcto. Pues te escribiremos. So she has diabetes type 2, anxiety and sadness as well, and a little bit concerned about the cleansing reactions. Well, it's better out than in, because when it's in, it makes you breathe deeper. So, Vale, sobre tu preocupación sobre las reacciones que pueda tener, es que esas reacciones están para que salga, entonces mucho mejor que esté fuera que esté dentro. Porque si toda esa toxicidad o lo que sea que tengas dentro del cuerpo está dentro, te hace respirar más. Entiendo. Sí, so lo what que... you'll find is that your body will not cleanse until it's strong enough to do the cleansing. El cuerpo no se va a limpiar hasta que sea lo suficientemente fuerte para provocar esa reacción. El cuerpo sabe qué reacción te tiene que dar. And we are here to help you. That's what we do. That's our job. The practice is easy. What's difficult is managing the reactions. And that's what we help with. Entonces estamos aquí para ayudarte. Eso es para lo que estamos. El método, aprender el método no tiene una dificultad especial. Entiendo. And I'm the queen of cleansing reactions. Dice que es la reina de las reacciones de limpieza. Mi preocupación era que si ustedes estaban ahí en cualquier situación que yo podría contactarlos después que comiencen las reacciones de limpieza. Era mi duda. Sí. So she could contact us and all of that. Yes. Absolutely. That's what we do. Sí, eso es lo que hacemos, sí. Gracias. Sí. Gracias, muy because amable. it's very disconcerting. The subjective experience of this process is disconcerting. You need somebody who knows what's happening to you. Entonces, la experiencia de hacer esta práctica puede ser confusa, ¿vale? Entonces, necesitáis a un practicante para que os guíe y os diga qué es normal, qué es no y cómo resolver los problemas. Fantástico, And all the gracias. members of this team on this platform are all very familiar with cleansing reactions. Y todos los miembros de esta plataforma somos conscientes y estamos familiarizados con las reacciones de limpieza. Because we were students before we started to help others. Porque fuimos estudiantes del método antes de empezar a ayudar a otros. La mayoría de las personas que enseñan este método se han curado cosas incurables que llevaban décadas sin saber qué hacer con ellas. Fantástico. Fantástico, I had a gracias. control pause of 10 seconds when I started this, and I was mad. Marta empezó con una pausa de control de 10 y dice que estaba un poco loca. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Alba. Bien. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta o... So, someone wants to know about Mexico, what to pay in. Look, I think if you have these kinds of questions, it's best to be in touch. Sí, dejadnos el email, ¿vale? Y nos pondremos en contacto con vosotros. Podemos tener una pequeña entrevista. Y si tenéis alguna pregunta sobre temas de, bueno, después de la inscripción y todo eso, lo podemos resolver con vosotros, ¿vale? Vale, de Víctor ya tengo el email, ¿vale? Y Sí, si sí, te vamos. quedan preguntas, there are a couple of questions. One of them was cystic fibrosis. Someone Cystic asked- fibrosis, how old is the student? Una persona que pregunta sobre fibrosis quística, ¿cuál es la edad? Pregunta Marta, de la persona, si sigue acá todavía. Que la escriba en el chat o que habilite el micrófono y la diga. Oh,
Maybe it's gone. Maybe the person Yeah, is yeah. gone. I think we can finish now, don't you? Okay. Pris, ¿querés decir algo, Pris? Buenas, yo quería hacer una consulta sobre el reflujo crónico. Mi hija ¿Qué tenés? sufre de reflujo mi hija y le ha dado un asma. En la noche se ahoga. Entonces quiero ver si este método le ayuda a tratarlo. ¿Puedes traducir, Javier, que yo no escuché bien? Sí, so her daughter has reflux and asthma. Yeah, So definitely she should do it. How Lo- old's her daughter? definitivamente debería hacerlo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 15 años. Empezó con un reflujo hace 5 años y le ha causado un asma. Y en la noche ella no puede dormir. Le han hecho exámenes, no le encuentran nada. Tiene 15 años. Sí. Vale, she's 15 and she's been having that for 5 years and now she's developing asthma because of that. Yes, of course. So she should come to a workshop, and she can come as an adult, but with the parents sort of around to help her out with the instructions. Debería hacer el curso y puede venir como una adulta, pero contigo, con la madre. Bueno, pues estando alrededor, viendo un poco, supervisando un poco. But maybe she should do this as well, right? If both of Well, them it'd be do. better if she did it as well. It'd be better for the daughter, but it depends. Lo mejor es que la hagáis los dos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ujú. Vale. Tenemos tu email, Pris. Lo envío al tío. No, creo que no lo tengo, lo voy a enviar. Gracias. Vale, ok.